Ya es la parte 6 de los relatos, sabéis todos a lo que hemos venido aquí, así que sin más dilación voy a empezar con el que se titula El caballejo. El primero de los relatos, el primero me lo he saltado, que era de animales. Sabéis que no me están gustando los relatos de animales, así que nos vamos al segundo, que se titula Vana conversación. Hoy aquello ya no existe, pero hubo una época en que solía aparecer entre los altos funcionarios liberales. Los más elevados representantes de la autoridad se ajustaban a esta moda y los funcionarios les imitaban. Precisamente por esa época hubo cierto gobernador que no daba crédito a cosas en que los demás creían por simpleza. Más aún, no comprendía por qué razón se había instituido su propio cargo. El decano de la nobleza de esa provincia, por el contrario, creía en todo y comprendía el dedillo significado del cargo del gobernador, hasta que cierta vez se sentaron ambos en el despacho gubernamental a discutir. Que quede entre nosotros, dijo el gobernador. Decididamente no lo comprendo. Opino que si a todos los gobernadores nos eliminaran sin ruido alguno, nadie se daría cuenta de ello. ¡Ay, su excelencia! ¿Cómo puede decir eso? Le refutó el decano sorprendido y hasta asustado. Claro, es una confidencia, pero honradamente hablando, vuelvo a repetirlo, no lo comprendo en absoluto. Imagínese que la gente vive apaciblemente, en temor a Dios y respeto a la zarina, y de pronto les cae un gobernador. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Por qué motivo? Bueno, el motivo es el poder, le hizo entrar en razón el decano. Imposible existir sin él. Arriba el gobernador, al medio el comisario, abajo el alcalde, y a los costados los decanos, los presidentes y la tropa. Lo sé, pero ¿para qué? Usted dice que el alcalde, bueno, él se encarga de los campesinos. Eso lo comprendo. Ahora supongamos que el campesino vive tranquilo, trabaja la tierra, cultiva, siega, se prolifera o multiplica, mejor dicho, vive su vida. Y de pronto, desde abajo emerge el alcalde. ¿Para qué? ¿Qué ha ocurrido? No lo... Nada, pero puede ocurrir, Su Excelencia. No lo creo. Si la gente vive a gusto, ¿para qué necesita un alcalde? Si ellos apaciblemente temen a Dios, respetan a la zarina, ¿qué puede ocurrir como no sean cosas buenas? Y en ese caso, ¿qué puede eliminar o agregar un alcalde? Si Dios lo quiere, hay cosecha. Si no, de algún modo se las arreglan. ¿Qué tiene que ver el alcalde en el asunto? ¿Acaso es capaz de agregar o quitar siquiera una espiga de una gavilla? Nada, no hace más que abalanzarse, armar barullo y para concluir se lleva a alguien al calabozo. Eso es todo. Pero no encarcela en vano, sino por alguna culpa. No obstante, usted no negará que si la mala suerte no lo hubiera traído, la vida seguiría su rumbo normal y nada pasaría. Por lo menos nadie iría al calabozo, pero apenas él aparece, inmediatamente detrás emerge ese algo. Ay, Su Excelencia, pero si también los alcaldes son diferentes entre sí, por ejemplo el nuestro, nada, mejor escúcheme. No hablo de individuos ni quiero esgrimir paradojas en su presencia. Por experiencia ya conozco esa música y hasta con mi propio ejemplo puedo demostrarlo. Supongamos que me marcho de la provincia. ¿Y qué ocurre de repente? No he cruzado aún las puertas de la ciudad y ya en toda la provincia se esclarece el ambiente. El jefe de policía no galopa, los comisarios no corren, los policías no se esmeran. Incluso el vulgo, que no tiene ni siquiera una idea acertada de mi existencia, siente que de su vida ha desaparecido cierta coma que ya le dolía en todos los sitios. ¿Qué significa un sueño así? Le pregunto, señor mío. Nada menos que mi auxiliar no puede hacer cuanto yo me permito, y por lo tanto la diferencia redunda en el alivio para los empleados y para el vulgo en general. Pero otra vez reasumo mi cargo. ¿Qué de ruidos, crujidos, galopes y carreras? Quienes andan en gorro se ponen el sombrero. Quienes vivieron un mes entero a gusto, de nuevo se desaniman. Ven la perspectiva de una infinita y agobiadora cantinela. A propósito, ¿para qué hablar tanto de ello si usted mismo lo ha sentido parcialmente en su propio pellejo? Efectivamente, el decano recordó que tenía ese pecadillo en su haber. Apenas el gobernador cruzaba las puertas, se le exclamaba: «¡Que me traigan el carro!» y se esfumaba su aldea donde andan sin pantalones hasta que su jefe lo llamaba al orden. Solo una ceremonia cumplía siempre que pasaba cerca de la casa del vicegobernador, le hacía una visita de cortesía por haber asumido este encargo y convenían. Arefi Ivanovich, si llega a ocurrir algo, envíeme un mensajero. ¿Y qué iba a ocurrir? Vaya usted con Dios. Bien, adiós entonces, comuníquele mis saludos a Capitolina Sergienevna. Y si te he visto, no me acuerdo. Sí, existe ese pecadillo, dijo. Solo que no se debe a simplemente uno siente
deseos de descansar y aprovecha las circunstancias precisamente de descansar. ¿Y qué le impide descansar? ¿Acaso el descanso es un pecado? No, ni mucho menos. Sencillamente existe un estorbo que se llama gobernador. Ahora prosigamos. ¿Ha notado usted qué dicen del gobernador los particulares cuando desean elogiarlo? Dicen, es un buen gobernador porque se queda tranquilo sin tocar a nadie, nada menos. De modo que lo que más se aprecia en un gobernador es su inactividad magnánima. ¿Juzgue usted qué beneficio puede implicar su intervención en los asuntos del vulgo? En primer lugar, porque llegó a la provincia siendo un extraño absoluto. En segundo, porque algo habrá aprendido, pero no precisamente lo que se necesita. Más aún, no sabe de estadísticas ni de etnografía. Las costumbres y las leyes no se establecieron durante su administración. Solo cuando recorra la provincia a lo largo y ancho tendrá cierta idea de la ubicación, el curso y el aprovechamiento de los ríos, de las vías férreas, sabe solo el horario de los trenes para no atrasarse en caso de necesidad, pero para él es ciencia inextricable el motivo por qué se han construido los ferrocarriles, qué ganancias arrojaron el año anterior, qué ramales se deben tener en el año en curso. Podría averiguarlo, puesto que los datos están a mano, pero no le interesa ni le sirve de nada porque nada obtendrá de esos datos. También lo mismo ocurre si nos referimos al comercio, a los oficios y a la industria, ya sea de zapatería o de otras labores. En un sitio tejen, en otro forjan, pero ¿para qué? ¿Por qué intención? Buesaret, el decano, interrumpió al gobernador en plena alocución. Soy oriundo de estos lugares, pero no tengo la menor idea de esas cosas. Usted es distinto porque es decano. Si le ponen carne en la mesa no tiene necesidad de averiguar de dónde la han traído, siempre que sea comestible. Yo soy gobernador y debo saberlo todo, porque en cualquier momento pueden preguntarme ¿cuál es la situación de la horticultura en su provincia? Efectivamente, a cómo están los tiempos, cualquier cosa se puede esperar. Hoy, señor mío, es imprescindible contar cada misérrimo, cada cosa que implique provecho, saber dónde se encuentra y si vale o no la pena cobrar el impuesto. Precisamente así, por eso uno responde por si las moscas aún deja mucho que desear. Claro, sin embargo, nuestras coles, precisamente las coles, pero yo he venido a saberlo recién ahora. Casualmente me dieron una y creí que era de Argelia y resultó que era de Podovskaya. Exacto, de Podovskaya. Allí también hay zanahorias, nabos y verduras de toda clase. Siempre nos ocurre así. Vamos por agua al otro lado del mundo sin fijarnos en Podovskaya, que la tiene mejor aún, porque aquella daña el estómago. Dígame, ¿quién creó la col de Podovskaya? Quizá el gobernador, no faltaba más. Un campesino, señor mío, en tiempos de Matusalén. Un aldeano fue a Rostov, vio cómo preparaban el almaciego de coles los campesinos. Volvió a casa y cultivó una huerta. Los demás siguieron su ejemplo. Exacto, excelencia. Se vio obligado a sentir el decano. Y todas las labores se realizan de distinto modo según el lugar. Aquí reina el bienestar, más allá no hay nada. Cerca de Podovieskaya se encuentra la aldea de Razvelija, donde ni siquiera han oído hablar de las huertas y los aldeanos son cardadores. En verano trabajan la tierra según la costumbre campesina y en invierno se van cada uno por su lado a cardar la lana. Y tampoco eso lo estableció ningún gobernador, sino el aldeano Abramko, que estuvo en el departamento de Kaliasino, de donde trajo la idea. De modo que, ya lo ve, las coles, los pepinos, la lana, las botas, todo es asunto del vulgo. ¿Quién cree usted que construyó el campanario en la población de Rasterievka? ¿El gobernador? Claro que no, fue el herrero Polikarp Agueyev Paraliachov, y el gobernador solo llegó para la ceremonia de bendición donde se hartó de pasteles. Es verdad. ¿Y quién fue el primero en ahumar los arenques de Pereslav? Tiene razón, tampoco fue el gobernador. ¿Quién machaca el salmón? ¿Quién hace la mermelada de Reft y de Colomna? ¿Acaso el gobernador? Pero, su excelencia, además de la horticultura y los abarrotes, existen también muchas otras labores, como por ejemplo, pues la recaudación de impuestos. ¿Ya he oído decir que son los impuestos? Los impuestos son una prueba de la pertenencia a... Empezó el decano, pero se interrumpió perplejo. Nada menos una prueba, ¿y piensa usted que son una prueba agradable? Mire usted, han venido por los impuestos. ¡Ay, qué cosa tan simpática! Otros irían a cantar si trajeran el secreto para cultivar los pepinos de Murón o para ahumar el jamón de Tambov, pero han venido por los impuestos.
¿Y me podría decir cómo realizaría yo esa prueba de pertenencia? Si, por ejemplo, los aldeanos de Podavskaya no cosecharan sus coles, ¿acaso desempeño algún papel en ese asunto? Sé que contemos el papel de circular que envío a los policías, quienes empiezan a vociferar por toda la provincia. De cualquier modo, impongo solo una obligación, pero sin objetivo palpable. Lo mismo hace el recaudador con sus gritos. ¿Qué ha ocurrido? ¿A dónde se han ido los impuestos fiscales? ¿Acaso la mala cosecha ha arruinado al campesino? Quizá le haya vencido la bebida o se lo han comido los parásitos. ¿Acaso el campesino se ha puesto caprichoso y tiene una alcancía secreta? Vaya, cuántas cosas distintas pueden ocurrir y nosotros nos agitamos y armamos barullo, solo para que haya impuestos. Es verdad, se arma ruido, se escandaliza y hasta se reparten latigazos, pero sin saber qué resultados lograr, confirmó apenado el decano. Ambos interlocutores reflexionaron un instante. El primero en recuperarse fue el decano. Al parecer, aún no desesperanzado del todo, quería preguntar ¿y qué hay de la moral pública, de la institución, las ciencias y las artes? Cuando el gobernador, como adivinando su pensamiento, le echó tan severa mirada que solo pudo musitar. ¿Y qué hay del abastecimiento del pueblo? ¿Y no le da vergüenza? En lugar de responder, le preguntó a quemarropa al gobernador. El decano se sonrojó. Recordó que a comienzos de año, como presidente del Consejo Departamental, había viajado por diversas regiones, etc. Le acometió un acceso de vergüenza. Es posible que por fin, exclamó, pero de pronto se acordó de algo. Espere, dijo. Aquí tiene una labor adecuada. Contribuir a la unión de la sociedad. ¿De qué sociedad, señor mío? Pues de la de aquí. De modo que usted piensa que yo uno a la sociedad de aquí. Sí, usted, su excelencia, y también su esposa, Luqueria Ivanovna. Luqueria Ivanovna quizá lo haga, pero yo, ¿qué va? Además, se trata de un asunto que no se sabe a quién beneficia. Dice que unir la sociedad, la de aquí. Callaron definitivamente, y quizás se hubieran sentido incomodísimos si no hubieran venido a ayudarles el tesorero gubernamental. Era 30 de ese mes, precisamente la fecha en que los tesoreros efectúan el pago de sueldos, y en todos los departamentos y oficinas se presentaban ante los jefes con las planillas y el dinero para la correspondiente firma y recibo. El gobernador recibió todo un fajo del tesorero, sin prisas lo contó y lo dejó sobre el escritorio y firmó. Bueno, y esto, su excelencia, bromeó el decano señalando el fajo. ¿Cómo comprender esto? Vaya, esto. ¿Y qué quiere decir con esta palabreja? Le preguntó el gobernador como si despertara. Bueno, pues me refiero a esto, sí, a esto. Bueno, esto. Esto es lo que nos merecemos. 1886. Pensaba que iba a ir por otro derrotero. Me ha sorprendido el final. ¿Vale? Incendio en una aldea. Entre paréntesis, quizá fábula, quizá verdad. En la aldea de Sofonija, casi al mediodía, estalló un incendio. Ocurrió en plena época de cultivos, en junio, y hombres y mujeres se encontraban en el campo. Dicen que por la aldea pasó un soldado, y se sentó en un banco, encendió su pipa y se marchó, y por causa de él estalló el incendio. La aldea fue reducida a cenizas. Se salvó a medias solo el lado de la calle en que se encontraban los graneros. En un solo día los aldeanos se arruinaron y quedaron en la más completa miseria. Murieron carbonizados la abuela Praskovia y Petia, el hijo de Tatiana. Hombres y mujeres, al ver desde lejos la espesa humareda, corrieron como exhalación, dejando abandonados los arados y los caballos. Pero ya no había nada que salvar. Y bien que los animales no se encontraban en la aldea, y también que se acababa de llevar el estiércol seco. Caso contrario, aquello hubiera sido una catástrofe definitiva. Los pequeños, que en el momento del incendio jugaban en la calle, se tiraron al riachuelo y lloraron desesperados. Los adolescentes, con los bebés en brazos, miraban asustadas las chozas carbonizadas y los desnudos ladrillos de las estufas. Tatiana era una mujer lozana y joven. 6 años atrás había muerto su marido, pero ella siguió manteniendo la casa. Cultivaba su parcela de viuda, ella misma labraba, segaba y cosechaba. Tenía un solo hijo, Petia, un niño de 8 años de edad, que era todo su consuelo y en quien veía el futuro dueño de su casa. Él mismo se consideraba como tal y solía decir: «Mamá, yo seré un hombre, un campesino». Toda la aldea lo quería porque era un chico vivaz y cariñoso y ya asistía a la escuela. Podía ocurrir que pasara cerca de los ancianos de la aldea,
y le decían: «¿Qué tal, campesinillo? ¿Ayudas a mamá?». «Claro», respondía él. La calle se llenó de montones de objetos diversos, porque el aldeano necesita de todo, hasta de las cosas más insólitas. Los dueños de casa, rodeados de sus familias, hurgaban en los escombros y extraían cuanto objeto veían: viejas suelas, clavos oxidados, trozos de aparejos, trozos de manceras, etc. En algunas casas habían quedado intactos los sótanos, pero como era época de hambruna, era el día de San Pedro, los sótanos estaban vacíos. Un pordiosero que durante 10 años seguidos había andado de casa en casa pidiendo sustento, ahora iba de un lado a otro gritando: «¿Dónde está mi alcancía? Dígame, dígame, ¿quién la ha cogido?». La vieja Avdotia también deambulaba por la calle mostrándoles a cuantos quisieran ver los 2 boletos chamuscados de la lotería estatal. Afirmaba que eran boletos premiados, tenían quemados los bordes, pero el centro estaba intacto. «Quizá te den el premio», le consolaba el alcalde Mihai, «pero si se ven hasta los números en la parte intacta. Quizá la patrona se ocupe de este asunto en Peter». Aquí un mini paréntesis pone en la nota a pie de página que está basado lo del asunto en Peter en un hecho real. En 1872 llegó a donde el autor de este libro una campesina de la aldea de Zaocieri, departamento de Uglitch, con 2 o 3 boletos chamuscados en los cuales se veía perfectamente el número y la serie. Les pedí a unos buenos conocidos que hicieran el trámite en el banco. A todos les pareció que el asunto no llamaba dudas, pero el señor Lamaski, entonces director del banco, decidió una cosa completamente distinta y no quiso renovar los boletos ni siquiera dar por los mismos el valor nominal. He ahí la verdadera utilidad de los bancos. He ahí cómo los funcionarios velan por los intereses del fisco. Nota del mismo autor. Fin del paréntesis. Los viejos se agruparon a comentar las necesidades de la aldea. Los rostros reflejaban martirio, por algunos escurrían lágrimas. Decidieron que irían todos a rogar a la aldea vecina, perteneciente a la misma hacienda, que cogiera a los damnificados provisionalmente mientras se construían siquiera recintos elementales. Después enviaron al alcalde a la ciudad a pedir al consejo municipal ayuda y al seguro. Vino el cura de la parroquia y empezó a consultarlos. «¿Quién nos dio todo?». «Dios», decía. «¿Quién nos lo ha quitado?». «Otra vez Dios». «¿Creéis que él no sabe lo que hace?». Los aldeanos los saludaban en silencio. «No os desaniméis», proseguía el cura. «No hay motivo. ¿Quién nos lo ha permitido? Los animales y las herramientas han quedado intactos. ¿Qué más necesita un labrador? ¿Y vosotros vaciláis? Ya os dará el consejo dinero para la construcción. La patrona enviará pan para los necesitados y yo también. ¿Acaso no rezo por vosotros? No solo por vosotros, sino por todos rezo, por todos los cristianos ortodoxos, nada menos». Nuevamente se inclinaron los aldeanos y el elocuente padre prosiguió: «Si guardáis en vuestro corazón el temor a Dios y no os olvidáis de su templo, no alcanzaréis a daros cuenta siquiera y ya el Altísimo os habrá premiado con creces. Este año la cosecha promete ser excelente. Los cultivos otoñales quizás serán tan buenos como los primaverales. Cegaréis el campo de la patrona y tendréis heno. Llevaréis una que otra carga y obtendréis dinero. Luego llevaréis la cebada al mercado y ganaréis más aún. Mucho antes de lo que pensáis, ya el próximo año, en lugar de esas chozas, tendréis casas nuevas, cómodas y amplias, y de todo habrá en ellas, quizá quien bajo su higuera. Con general alborozo y alegría agradeceréis a Dios, nuestro Señor, por su divina generosidad, ya lo veréis». Pero Tatiana deambulaba como sonámbula por los escombros de su choza, levantando troncos quemados y gritando: «Petia, Petia, ¿dónde estás, hijo querido? Escúchame». Y no oía lo que el anciano Kalistratovich le decía: «Oye, quizá haya huido al bosque. Hoy lo vi. Yo estaba sentado en el porche del granero cuando se encendió la casa de ustedes. Vi que Petia corría por el aposento y la camiseta se le inflaba. Le grité: «Empuja la puerta, hijito, empújala». Pero él solo corría de un lado para otro y después ya no lo vi más. Seguramente del susto huyó al bosque». Pero Tatiana solo sentía que su corazón se le reventaba. «Petia, Petia, ¿dónde estás, hijo querido? Escúchame». Se elevaba su alarido en medio del rumor de los aldeanos. Al final 2 o 3 se compadecieron de ella y vinieron a ayudarle. Removieron el techo derrumbado y bajo los humeantes escombros encontraron el cadáver del niño. Su rostro y del lado del mismo todo el cuerpo eran una masa informe y negra, pero su espalda, vuelta hacia el piso, había quedado intacta. Tatiana se tambaleó, su vista se oscureció y de su pecho se escapó un alarido de retumba en la aldea. «Señor, mira esto, señor». El cura la oyó y, lógico, vino a consolarla. «¿Vacilas?», le dijo
con suave reproche. ¿Te acuerdas de Job, no? Pues yo te lo recordaré. Era rico y afamado, tenía hijos, rebaños y tesoros, y de pronto, con la venida de Dios, lo perdió todo: los hijos, el ganado y los amigos. Fue atacado por la lepra. Le echaron de la ciudad y se tendió en un muladar cerca de las puertas de la ciudad. Los perros lamían sus llagas. Los perros. Pero no por eso él maldijo, sino que amó aún más al Señor su Creador, y el Señor, al ver tanta fidelidad, se compadeció de él. Al poco tiempo, Job sanó y fue aún más rico y afamado que antes. Su rebaño se multiplicó, tuvo hijos y cuanto deseó. No obstante, las reconvenciones del padre eran para Tatiana solo un confuso e insistente ruido. Miraba la línea que dividía la parte intacta y la carbonizada de Petia y musitaba: «Señor, mira esto, señor». En esos momentos, en la hacienda, la buena patrona Ana Andreyevna Kopeyevskaya festejaba su cumpleaños. Pocos pero buenos amigos se habían reunido: el decano Kipiashchev con su esposa, el comisario Sipiashchev con su sobrina y además Iván Ivanovich Glaz, el particular de quien se solía decir que en presencia de él era mejor ser sordo y mudo. A propósito, como toda la gente reunida allí era de esa en cuya presencia vale más tener atada la lengua, la propia Ana Andreyevna decía que trabajaba en cierto lugar, Iván Ivanovich se sentía muy cómodo en su compañía. También había venido el cura con su mujer. Ana Andreyevna era viuda de un general, bella aún, con poco más de 40 años y sobre todo con un busto exuberante y un escote formidable que en las veladas y los bailes atraía las miradas de gente de todas las edades y oficios. Sin embargo, de una vez y para siempre se había dicho: «Nini, c'est fini», entregándose por entero a los hijos. Por este motivo, la gente de sociedad decía de ella: «C'est un saint», y por su patronismo: «C'est un fier matron». Como todas las damas rusas, hablaba el francés, había un peu d'arithmétique, un peu de géographie y un peu de mythologie. Cette pauvre Leda había vivido largo tiempo en el extranjero y últimamente se había vuelto patriota y encariñado con el buen pueblo ruso. 3 años atrás había visitado su hacienda natal de Gorbilevo y desde entonces regresaba todos los veranos. Erigió en el jardín un mausoleo a su fallecido esposo y rezaba todos los días. Descontando a los probados amigos del orden, no dirigía las labores del campo, daba la tierra en arriendo a los campesinos por la mitad de la cosecha y al parecer ahorraba. Su hijo Serioza, de 16 años, había estudiado en una escuela de jurisprudencia para aristócratas y su hija Veroska, una grácil muchacha de 18, también sabía un peu de aritmétique et un peu de mythologie. Los señores ya habían vuelto de la iglesia y desayunaban cuando vinieron a decirle que Sofonija ardía. El cura se esfumó inmediatamente y fue allá con sus consuelos. Los demás corrieron las ventanas y miraron. Tras la inmensa humareda no se veía ya más, pero el viento traía hasta la hacienda el acre olor del humo que ya se hacía sentir en las habitaciones. No se veía tampoco a los habitantes de la aldea, pero por el camino corrían hacia el incendio gentes de otras aldeas vecinas. «Hagan lo que quieran, señores», dijo al final Ana Andreyevna, «que yo no me resigno a ser una espectadora indiferente, porque ellos son míos. Gentes malignas nos han separado. Confío en que solo por un tiempo, pero de todos modos recuerdo que son míos». No le permitieron que realizara una hazaña de abnegación y todos los reunidos manifestaron su resolución de acompañarlo. «Además, es nuestro deber», continuó Ana Andreyevna, «incluso si no fueran mis campesinos, nuestra sagrada obligación es estar donde la gente sufre. Hemos empobrecido, nos han ofendido, pero lo hemos olvidado. Recordamos solo que hacia nosotros dirige su implorante mirada nuestro hermano menor. Cuando supo que ese día habían amasado pan para los obreros y la servidumbre, ordenó que dividieran varios en rebanadas y se los llevaran a los damnificados. Mañana amasarán para los de casa, nada menos. Y no se olviden de echar sal». En otras palabras, hizo cuanto estaba en su mano. Al final tomó la cartera y dijo: «Esto lo llevo por si lo llegaran a necesitar», siguiendo el ejemplo de su madre. También Veroska cogió su monedero con sus moneditas de plata. El grupo se detuvo a la entrada de la aldea, pero Veroska y la señorita Sipiasheva no resistieron la tentación y se internaron en la calle.
Díganles a los aldeanos que les donaré algo de grano, les gritó Anna Andreyevna al verlas alejarse. Como a los 5 minutos volvió Veroska con los ojos inundados de lágrimas. ¡Ay, mamita!, dijo, ha muerto carbonizado el hijito de una pobre mujer. ¡Qué terrible! Si lo viera, el padre trata de consolarla, pero ella no lo oye y solo repite, señor, mira esto, señor. Mamita, es terrible, terrible, terrible. Es una lástima, pobre mujer, pero qué nerviosa eres, Veroska, la reconvino Ana Andreyevna. No vale la pena ser así, amiguita. En primer lugar, siempre debes recordar que todo está en manos de la providencia. Claro, es una pérdida enorme, pero ocurren cosas peores aún y nos sometemos y las soportamos. Acuérdate de la quiebra de Baimakov y de nuestra cuenta en su banco. Nos da un 6% de intereses y después, a propósito de los cuentos, no vive la gente. Señores, se dirigió a los presentes, hagan una pequeña colecta en beneficio de la pobre mujer. Den cuanto puedan. Con mano temblorosa sacó de la cartera un billete de 10 rublos, lo puso en la palma y estiró el brazo. Veroska inmediatamente le entregó su monedero completo. Los invitados sacaron también varios billetes. Solo Iván Ivanovich se volvió para otro lado, silbando. Reunieron unos 30 rublos. Toma, llévaselos, le dijo Ana Andreyevna a su hija, y diles que en el mundo hay gentes bondadosas. Confírmales a los campesinos lo del grano. ¿Han traído el pan? Ordena que lo repartan. Es para el primer momento. Veruska se fue a todo correr. En ese momento se imaginaba ser un ángel de la guarda que agitaba sus alas plateadas en el infinito celeste, con 30 rublos en la mano. Encontró a Tatiana en el mismo lugar y en la misma pose. Inmensamente abiertos los ojos, la mujer movía maquinalmente los labios sin el menor indicio de la comprensión. El cura seguía allí contándole ejemplos sacados de la historia de los primeros mártires de los tiempos de Nerón. Tatiana aún no se preguntaba qué ocurría con ella. Si en adelante necesitaría casa, parcela y cuanto fuera toda su vida hasta entonces, o si debería ponerse a trabajar en cualquier lugar. Y de pronto llegó el ángel de la guarda. Toma, querida, te lo mía, mamá, le dijo Veroska entregándole el dinero. Tatiana no comprendí y ni siquiera miró la limosna. Tómala, no seas arisca, le dijo el cura. Los buenos señores te lo han concedido y tú lo desprecias. Incluso los aldeanos se interesaron por el asunto y trataron de convencerla. Toma ese dinero, Tatiana, ya que te lo dan. Te servirá para la casa, tómalo. Tatiana no se movió. Veroska se quedó un momento sin saber qué hacer. Después dejó el dinero en el suelo y se retiró amargada. El cura lo recogió. Bueno, si no lo quieres, dijo, lo utilizaré para adornar la iglesia. La lámpara que tenemos ya no funciona. La venderemos como hierro viejo, que con esto basta y sobra para una nueva. Vosotros sois testigos, hijos míos. Mamita, ella no quiso recibirlo, decía Veroska con lágrimas en los ojos. Se quedaron asombrados. Sí, tienen esa costumbrilla, todavía no han podido quitársela, masculló misteriosamente Glad. Pero esta vez Ana Andreyevna no le concedió la razón. La tienen, es verdad, pero debemos tomar en consideración su pena. Solo el corazón de una madre puede comprender qué significa perder un hijo. La profecía del cura se cumplió. 2 años después pasé por Sofónica y vi que había sufrido toda una metamorfosis. Donde hubiera cenizas se alzaba ahora una hilera de casas nuevas, altas y relativamente amplias. ¿Verdad? Los techos eran de paja, pero atada y tejida de modo que no amargaba la vista con montones colgantes. Los troncos nuevos brillantes al sol por la parte talada. Solo en el sitio en el que se encontraba la casa de Tatiana había escombros calcinados. Ella se había marchado de la aldea, nadie sabía a dónde. Quizá vague por esos lugares sagrados limoneando en nombre de Cristo. Los aldeanos vivían en armonía y por lo tanto ordenadamente. Se afanaban en el trabajo y pagaban el tributo por la tierra y el impuesto a la comunidad. Cumplían con el servicio militar, aportaban animales y trabajadores para la construcción de caminos y otras obras, y si algo más se necesitaba, lo cumplían solícitamente. El comisario Sipiachev los elogiaba gozoso. Esta aldea es la primera en mi lista, decía. Que Dios les ayude, muchachos. 1886. Este es el relato de todos los que llevamos, que me recuerda más a lo cáusticamente realista y cruel, porque nos muestra una realidad muy cruel y muy real. Es la que más me recuerda a la familia Gologliov, que es por lo que yo había conocido a Saltykov-Shchedrin. Mi favorito de todos, creo que lo leí el primero, era el último de los relatos, este que se transformaba, ese me pareció hilarante. Es el que más me ha gustado junto con el incendio de hoy, ¿vale? Me podéis dejar en los comentarios cuáles han sido de este recopilatorio vuestros relatos favoritos. Si conocéis alguna obra que no esté disponible para su acceso mayoritario, su compra
de nuevo, aunque de segunda mano esté un poco más accesible, ¿vale? Que no tenga derechos de autor y que queréis que leer, pues me lo dejáis en los comentarios. Eso ha sido todo por hoy. Espero que tengáis una tarde estupenda y nos vemos en la próxima. Saludos.